El vaso de whisky reflejó la luz de la lámpara durante medio segundo antes de salir volando por la habitación, girando sobre sí mismo como un juguete infantil. Nadie se movió. Los dedos del pianista se congelaron sobre las teclas. Los jugadores de cartas contuvieron la respiración. Incluso el humo pareció detenerse en el aire, esperando a ver qué pasaba a continuación. El rico vaquero miró fijamente su mano vacía, luego a la mujer que estaba a su lado, con el pecho agitado y los ojos desorbitados, entre el terror y la determinación. Acababa de quitarle la copa de la mano al hombre más rico de 3 condados, y no tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. El aire de la tarde en Red Bluff Crossing sabía a lluvia que aún no había caído. Septiembre de 1883 trajo ese tipo de clima particular a la frontera de Montana, lo suficientemente fresco como para que un hombre agradeciera su abrigo, lo suficientemente cálido como para que se cuestionara si debía ponérselo. Las linternas se balanceaban suavemente fuera de las tiendas a lo largo de Main Street, proyectando sombras que bailaban por la carretera embarrada como niños nerviosos. Hayden Cole llegó a la ciudad justo cuando el sol se rendía al horizonte. Su yegua castaña se movía con la gracia cansada de un animal que había recorrido un largo camino. Sus cascos chapoteaban en los charcos que había dejado la breve lluvia de la tarde. Era un hombre grande, no corpulento, pero sólido como lo es un granero bien construido. El tipo de hombre que no necesitaba anunciarse porque su presencia hablaba por sí misma. Ató su caballo fuera del salón Silver Dollar y le acarició el cuello con la mano enguantada. «Tranquila», murmuró con voz baja y áspera como la grava bajo los pies. «Los dos tendremos lo que necesitamos muy pronto». El alcalde resopló, sacudiendo la crin como si entendiera perfectamente lo que su dueño quería decir con esa afirmación. Hayden se quitó el sombrero, se sacudió el polvo contra el muslo y se lo volvió a poner con cuidado. Sus botas, de cuero caro, gastadas pero bien cuidadas, resonaban contra la pasarela de madera. 3 meses de negociaciones ganaderas, estudios topográficos y durmiendo en un suelo más duro que las galletas de su ama de llaves, le habían dejado con ganas de una sola cosa: tomar una copa tranquilamente en un local donde nadie supiera su nombre ni su fortuna. Las puertas del salón se abrieron hacia adentro con un chirrido que anunció su llegada, quisiera él o no. El Silver Dollar era exactamente lo que esperaba. Serrín en el suelo, lámparas de aceite a punto de apagarse, olor a whisky y tabaco, y demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. Un pianista encorvado sobre las teclas en un rincón tocaba una melodía que Hayden reconocía vagamente, pero no sabía cómo se llamaba. Los jugadores de cartas se agolpaban alrededor de 2 mesas, con voces que subían y bajaban según les fuera en el juego. Un puñado de vaqueros se apoyaban en la barra, bebiendo y quejándose del tiempo, de sus jefes, de su suerte. Nadie levantó la vista cuando entró. En pueblos fronterizos como Red Bluff Crossing, ocuparse de tus propios asuntos no era solo una cuestión de educación, era una cuestión de supervivencia. Hayden se dirigió a la barra, con las espuelas tintineando suavemente a cada paso. El camarero, un hombre delgado con un bigote que colgaba como lechuga marchita, asintió una vez. «Whisky», dijo Hayden, sentándose en un taburete que protestó bajo su peso. «Lo que sea decente y esté bueno», respondió el camarero, limpiando un vaso con un trapo que había visto mejores décadas. «Son 2 monedas. Lo decente servirá». El camarero sirvió de una botella con una etiqueta que Hayden no pudo leer en la penumbra. El líquido ámbar reflejó la luz de la lámpara al llenar el vaso. No era bonito, pero era honesto. Hayden dejó 3 monedas sobre la barra y esperó a que le devolvieran el cambio. Mientras el camarero contaba las monedas, Hayden dejó que su mirada vagara por la sala. No buscaba nada en particular, solo dejaba que su mente se calmara. Después de 3 meses de movimiento constante, sus ojos pasaron por encima de los jugadores de cartas, el piano, el grupo de vaqueros que discutían sobre una carrera de caballos, y entonces se detuvieron. Había una mujer moviéndose entre las mesas con una bandeja equilibrada en una mano. Llevaba un vestido del color del vino Burdeos, ceñido a la cintura con una cinta negra. Su cabello oscuro estaba recogido sin apretar,
con algunos mechones escapándose para enmarcar su rostro. No era la mujer más hermosa que Hayden había visto nunca, pero había algo en su forma de moverse. Eficiente, decidida, como alguien que había aprendido hacía mucho tiempo a no malgastar energía en florituras innecesarias. Dejó las bebidas en una mesa, recogió los vasos vacíos y dijo algo que hizo reír a uno de los vaqueros. Su sonrisa fue breve, profesional, la sonrisa de alguien que sabía cómo ser amable sin estar disponible. Hayden apartó la mirada antes de que ella pudiera pillarle mirándola fijamente. Cogió su bebida, rodeó el vaso frío con los dedos y se lo llevó a los labios. «No te lo bebas». El grito atravesó el salón como un cuchillo la mantequilla. Antes de que Hayden pudiera procesar las palabras, antes incluso de que pudiera girar la cabeza hacia la voz, algo golpeó su mano con tanta fuerza que el vaso salió volando. Voló por la sala describiendo un arco perfecto, dando vueltas y vueltas, y el whisky se derramó como lluvia. Golpeó el suelo con un estruendo que pareció increíblemente fuerte en el repentino silencio, y se rompió en una docena de pedazos brillantes. Hayden se quedó paralizado, con las manos aún levantadas, mirando el espacio vacío donde había estado su bebida 3 segundos antes. Todo el salón se había detenido. Las manos del pianista se quedaron suspendidas sobre las teclas. Los jugadores de cartas mantuvieron sus cartas inmóviles. Incluso el humo de la lámpara de aceite parecía flotar en el aire, a la espera. Lentamente, muy lentamente, Hayden giró la cabeza. La mujer del vestido burdeos estaba de pie junto a él, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, las manos aún extendidas desde donde había golpeado el vaso. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas con lo que parecía una mezcla a partes iguales de miedo y determinación. Un mechón de pelo oscuro le caía sobre la frente. Estuvo temblando durante un largo momento. Nadie habló, nadie se movió. El silencio se alargó como un caramelo, fino e incómodo. Entonces Hayden, que estaba demasiado sorprendido para enfadarse, demasiado confundido para ofenderse, hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No fue una gran sonrisa, solo una leve mueca en la comisura de los labios, apenas visible bajo la sombra del ala de su sombrero. Pero en el tenso silencio del salón Silver Dollar, pareció enorme. «Querida», dijo, con una voz baja y suave como un bourbon caro. «Si querías llamar mi atención, había formas más delicadas de hacerlo». El rostro de la mujer se sonrojó desde la clavícula hasta la línea del cabello. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No salió ningún sonido. Parecía alguien que se había tirado a un río sin comprobar primero la profundidad y ahora intentaba averiguar cómo explicar su decisión. Empezó a hablar, luego se detuvo y dejó caer la mano a un lado. «No puedes. Quiero decir, no deberías». Hayden giró su taburete para mirarla de frente, apoyando un codo en la barra. Seguía sonriendo, pero algo en sus ojos se había agudizado. Bajo la diversión había inteligencia, del tipo que se le escapaba muy poco. «¿No puedes beber?», preguntó él. «¿O no deberías beber?». «Esa bebida en concreto», logró decir ella, señalando los cristales rotos en el suelo, como si estos fueran a confesar sus crímenes si los miraba fijamente. «Esa, no, no debías hacerlo». Ahora estaba divagando. Las palabras se amontonaban unas sobre otras como cachorros que luchan por llamar la atención. Su acento era el típico de Montana, con vocales que se alargaban un poco más de lo normal. Sus manos se movían mientras hablaba, gesticulando frenéticamente hacia el vaso, la barra, el aire. Hayden la observaba con la paciencia de un hombre que contempla un rompecabezas fascinante. A su alrededor, el salón comenzó lentamente a recuperar su ritmo normal. El pianista volvió a las teclas, aunque la melodía era ahora más suave. Los jugadores de cartas retomaron sus partidas, aunque varios seguían mirando de reojo. El camarero recogió los cristales rotos con calculada indiferencia, fingiendo no haber visto nada inusual. «Lo que estás diciendo», dijo Hayden lentamente, «es que no debería beber ese whisky en concreto. ¿Hay alguna razón especial o simplemente tienes opiniones muy firmes sobre mis elecciones en cuanto a bebidas alcohólicas?» La mujer apretó la mandíbula. Por un momento, Hayden pensó que ella podría darse la vuelta y marcharse,
dejándolo allí sentado con sus preguntas y sin bebida. Pero en lugar de eso, ella enderezó los hombros, levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Alguien lo manipuló, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Los oí hablar, pusieron algo en la botella, algo destinado a usted. La sonrisa desapareció del rostro de Hayden. Siéntate, dijo él, no era una petición. Ella dudó, miró al camarero y luego volvió a mirar a Hayden. Finalmente, lentamente, se sentó en el taburete junto a él. De cerca, él podía ver el polvo en su corpiño, las tenues ojeras bajo sus ojos, los callos en sus manos. Era una mujer que se ganaba la vida trabajando duro. Empieza por el principio, dijo Hayden en voz baja. Y no te dejes nada. Se llamaba Sola Warren y llevaba 8 meses trabajando en el Silver Dollar Saloon. Se lo contó en voz baja, inclinándose ligeramente hacia él para que no se oyeran las palabras. El ruido del salón le servía de tapadera, el piano, los juegos de cartas, las ocasionales carcajadas. Pero Sola mantuvo la mirada fija en la mesa, evitando la mirada de Hayden mientras hablaba. No soy una chismosa, comenzó, entrelazando los dedos en su regazo. No escucho conversaciones que no son de mi incumbencia, pero esta noche hizo una pausa y respiró hondo, como si le costara esfuerzo. Fui a la parte de atrás a buscar más vasos. Hay un almacén detrás de la barra al que se accede por un pasillo estrecho. Allí hacía un frío de tumba, incluso en verano. Había barriles apilados y cajas de suministros. Estaba contando cuántos vasos limpios nos quedaban cuando oí voces. Hayden no dijo nada. Se había girado para proteger su conversación de miradas curiosas, creando un pequeño espacio de privacidad en la abarrotada sala. Su expresión era indescifrable, pero estaba escuchando de verdad, como los hombres rara vez hacen cuando hablan las mujeres. 2 hombres, continuó Sola. No podía verlos con claridad, solo sombras contra la luz de la lámpara que se colaba por las rendijas de la pared. Uno de ellos tenía una voz grave, como de grava. El otro parecía más joven, nervioso. El más joven no paraba de decir, ¿estás seguro de esto? Y el otro le decía que se callara y siguiera el plan. Ella levantó la vista brevemente para ver la reacción de Hayden. Su rostro seguía impasible, pero había apretado ligeramente la mandíbula. Mencionaron tu nombre, dijeron que estabas aquí para negociar acuerdos inmobiliarios, que tenías tanto dinero que los demás hombres parecían mendigos, que habías estado haciendo ofertas por propiedades que ellos querían. El mayor, el de la voz grave, dijo, si te avergonzaran públicamente, si tu reputación se viera afectada, perderías tu influencia. La gente no te tomaría en serio. Los acuerdos se frustrarían. Hayden dio un golpecito con los dedos sobre la barra. Era la única señal de agitación. Planeaban arruinarte sin tocarte, dijo Sola en voz baja. Poner algo en tu bebida que te hiciera enfermar, actuar de forma extraña, humillarte delante de todo el salón. En un pueblo como este, los rumores se propagan más rápido que un incendio forestal. Por la mañana todo el mundo sabría que el vaquero rico del rancho Cole no podía aguantar el alcohol, no podía controlarse. Serías el hazme reír de todos. ¿Qué le echaron?, preguntó Hayden con voz monótona. No lo sé, creo que algún tipo de tintura. El más joven dijo que era inofensiva y que solo te marearía, te confundiría, te haría vomitar y tal vez decir cosas sin sentido. Nada que te matara, solo te avergonzaría lo suficiente como para que importara. Hayden se quedó en silencio durante un largo rato. A la luz de la lámpara, su rostro parecía esculpido en piedra. Todo ángulos y sombras. Sola no sabía qué estaba pensando. No podía leer la emoción detrás de esos ojos oscuros. Podrías haberlo ignorado, dijo finalmente. Podrías haberme dejado beberlo, ver el espectáculo y volver al trabajo. Habría sido más seguro para ti. Las manos de Sola se detuvieron en su regazo. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que se había sentado. Podría haberlo hecho, admitió, pero no quise. ¿Por qué no? La pregunta quedó suspendida entre ellos.
cargada de implicaciones que ninguno de los dos comprendía del todo todavía. Sola sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo explicar el instinto que la había impulsado. La repentina y abrumadora certeza de que no podía permitir que ese hombre se tragara el veneno. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo lo humillaban. No lo conocía, nunca lo había visto antes de esa noche. No tenía ninguna razón para preocuparse por lo que le sucediera, más allá de la decencia humana básica. Pero cuando lo vio levantar el vaso, algo dentro de ella simplemente se negó a permanecer en silencio. «Pareces cansado», dijo finalmente. Las palabras le parecieron inadecuadas, demasiado pequeñas para lo que quería decir. «Viniste aquí buscando paz y ellos iban a quitártela. Me pareció injusto». Hayden estudió su rostro como si estuviera leyendo un libro en un idioma que aún no dominaba del todo. Luego, lentamente, su expresión se suavizó. No mucho, solo un ligero alivio de la tensión alrededor de sus ojos. Un cambio apenas perceptible en la expresión de su boca. «O eres muy valiente, o muy tonta», dijo él. «La mayoría de los días soy ambas cosas», respondió sola. Y por segunda vez esa noche, Hayden Cole sonrió. Su rostro se transformó por completo. Los rasgos duros se suavizaron. Las sombras se disiparon. De repente, su tamaño parecía más joven, menos como un hombre que llevaba el peso de 3 condados sobre sus hombros y más como alguien que recordaba cómo reír. «Estoy en deuda contigo», dijo. «No me debes nada. Yo te debo mi dignidad, que vale mucho más que las 4 monedas que iba a pagar por ese whisky». Se levantó y cogió su sombrero. «Y no voy a dejarte aquí para que afrontes las consecuencias que puedan derivarse de interferir en su plan». Sola parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que vas a venir conmigo esta noche, ahora mismo. No puedo irme así como así. Puedes y lo harás». La voz de Hayden pasó de ser conversacional a autoritaria sin levantar el tono. «Si esos hombres descubren que me has avisado, te convertirás en un problema que tendrán que resolver. Tengo un rancho a 25 kilómetros al norte de aquí, con más habitaciones de las que puedo aprovechar y una ama de llaves que estará encantada de tener a otra mujer cerca. Te quedarás allí hasta que esto se calme». Sola se levantó tan rápido que su taburete casi se volcó hacia atrás. «Tengo un trabajo. Tengo que pagar el alquiler. No puedo abandonarlo así como así». «¿Cuánto pagas de alquiler?» Ella lo miró fijamente. «¿Perdón? ¿Tu alquiler? ¿Mensual? ¿Cuánto?» «Yo, 300, pero Hayden sacó un fajo de billetes doblados de su bolsillo, los contó y se los puso en la mano antes de que ella pudiera protestar. Ella miró el dinero, al menos 6 meses de alquiler, y sintió que se le cortaba la respiración. «Es demasiado», susurró. «Es un seguro», corrigió Hayden. «Empaqueta lo que necesites. Nos vamos en 20 minutos. No puedes simplemente...». «Sí, puedo». Se colocó el sombrero en la cabeza, un gesto que de alguna manera parecía definitivo. «Y antes de que discutas, entiende esto. No tomo decisiones imprudentes. He construido todo lo que tengo leyendo a las personas, sabiendo en quién confiar y cuándo actuar. Mi instinto me dice que aquí estás en peligro. Quizás no esta noche, quizás no mañana, pero pronto. Y yo no dejo deudas sin pagar ni aliados desprotegidos». La palabra aliado se posó entre ellos, extraña y significativa. Sola quería discutir, quería insistir en que podía cuidar de sí misma, que había sobrevivido hasta ahora sin la protección de nadie. Pero mientras estaba allí de pie, agarrando el dinero que él le había dado, sintiendo el peso de su atención como algo físico, se dio cuenta de algo inquietante. Quería ir con él. No porque tuviera miedo, aunque lo tenía un poco. No porque necesitara el dinero, aunque lo necesitaba desesperadamente, sino porque había algo en su presencia que le parecía sólido, fiable, como encontrar refugio en una tormenta que no sabías que se avecinaba. «20 minutos», dijo en voz baja. Hayden asintió una vez, satisfecho. «Esperaré». El caballero de Montana tenía dientes. Sola se ajustó el chal alrededor de los hombros mientras la yegua de Hayden
Avanzaba con cuidado por el camino que llevaba al norte desde Red Bluff Crossing. Cabalgaba detrás de Hayden, sentada de lado sobre la grupa del caballo, con un brazo envuelto sin apretar alrededor de su cintura para mantener el equilibrio. Su pequeña bolsa de lona, que contenía todo lo que poseía y que valía la pena llevar, estaba atada a la silla de montar. Por encima de ellos, las estrellas se esparcían por el cielo como si alguien hubiera lanzado diamantes contra terciopelo negro. La luna colgaba baja y llena, pintando el paisaje con tonos plateados y sombras. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló, solitario y preguntón. ¿Estás bien ahí atrás?, preguntó Hayden. Su voz retumbó en su pecho, vibrando contra el lugar donde el brazo de Sola presionaba su espalda. Bien, mintió ella. No estaba bien. Su corazón latía demasiado rápido, sus pensamientos giraban como hojas atrapadas en un remolino de polvo. Acababa de abandonar su trabajo, su habitación alquilada, todo lo que le era familiar, para adentrarse en la oscuridad con un hombre al que conocía desde hacía menos de una hora. Todos sus instintos prácticos le gritaban que aquello era una locura. Pero otro instinto, más silencioso, más profundo, le susurraba que había tomado la decisión correcta. ¿Cuánto tiempo llevas en Red Bluff Crossing?, preguntó Hayden, tratando claramente de aliviar la tensión que debía de percibir en su postura. 8 meses. Vine de Helena después de que muriera mi padre. Pensé que una ciudad más pequeña sería más fácil. ¿Y lo fue? ¿Más fácil que qué? Sintió que él se encogía de hombros ligeramente. No lo sé, lo que sea con lo que lo estés comparando. Sola consideró la pregunta. Helena había sido ruidosa, abarrotada y abrumadora. Red Bluff Crossing era más tranquila, más lenta, pero más solitaria de formas que ella no había previsto. Diferentes tipos de dificultades. Era diferente, dijo finalmente. No más fácil, ni más difícil, solo diferente. Cabalgaron en silencio durante un rato. Las pezuñas del alcalde producían suaves golpes contra el camino de tierra compacta. Los pájaros nocturnos cantaban desde los árboles que bordeaban el camino. El aire olía a pino y tierra y a ese aroma particular que precede a las heladas. ¿Puedo preguntarte algo?, Sola dijo. Adelante. ¿Por qué me creíste? En el salón. En el salón podría haber estado mintiendo. Podría haber sido parte del plan, tratando de engañarte de alguna manera. Pero me creíste de inmediato. ¿Por qué? Hayden se quedó callado durante tanto tiempo que Sola pensó que tal vez no respondería. Luego dijo, tus manos, mis manos. Cuando me contabas lo que había pasado, tus manos temblaban. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Las personas que mienten para ganarse la vida, los estafadores, los tramposos, controlan sus manos, las mantienen firmes, pero tú temblabas como un conejo atrapado. El miedo hace eso, el miedo real, no el que se puede fingir. Así que, o estabas realmente asustada, o eres la mejor mentirosa que he conocido. Sola bajó la mirada hacia sus manos, que en ese momento agarraban su abrigo para mantenerse firme. Estaba aterrorizada, admitió. Todavía lo estoy un poco. Bien, el miedo significa que entiendes lo que está en juego. Las personas intrépidas hacen cosas estúpidas. ¿En qué me convierte eso? Le tiré la bebida a un desconocido delante de medio pueblo. La risa de Hayden era baja y cálida. Eso te hace valiente en lo que importa. Valiente incluso cuando tienes miedo. El cumplido se instaló en el pecho de Sola como una gota fría en leña seca. Sintió que algo se encendía allí, pequeño pero persistente. El calor se extendió desde sus costillas, subió por su garganta y le calentó las mejillas. Gracias a Dios que estaba oscuro, pensó. Gracias a Dios que no puede verme la cara ahora mismo. Coronaron una colina y el paisaje se abrió ante ellos. Las onduladas llanuras se extendían hacia el horizonte, interrumpidas ocasionalmente por grupos de árboles o las formas oscuras de edificios lejanos. La luz de la luna lo convertía todo en plata y lo hacía extraño. Era tan hermoso que a Sola se le cortó la respiración. ¿Cuánta tierra tienes?, preguntó ella. 1200 acres. Llevo 6 años construyendo el rancho. Tengo ganado, caballos, buenas tierras de pastoreo.
La casa necesita reformas. Le vendrían bien más habitaciones y una cocina mejor, pero es sólida. Da trabajo a 14 hombres durante todo el año, más durante los traslados de ganado. Sola intentó imaginar 200 acres y no lo consiguió. Las cifras eran demasiado grandes, demasiado abstractas. Había vivido toda su vida en habitaciones alquiladas y espacios prestados. La idea de poseer tierras de verdad, suficientes como para perderse en ellas, le parecía imposible. Debe de sentirse solo, dijo. Hayden tensó ligeramente la espalda bajo su brazo. A veces. No tengo esposa. La pregunta se le escapó antes de que Sola pudiera evitarlo. Sintió que se le calentaba la cara de nuevo, mortificada. Lo siento, no es que no deba tener esposa, dijo Hayden, con voz cuidadosamente neutra. Estuve a punto de tenerla hace unos 4 años. Una chica de Bozeman, hija de un banquero, guapa, inteligente, todo lo que un hombre podría desear, pero ella quería que el rancho pareciera un banco. Limpio, organizado, correcto. Quería que llevara traje todos los días, que organizara cenas, que actuara como alguien que no era. Me di cuenta de que prefería estar solo a sentirme incómodo en mi propia casa. Es triste, es sincero. Miró brevemente por encima del hombro. A la luz de la luna, su perfil era todo ángulos marcados, mandíbula fuerte, nariz recta, la sombra de la barba incipiente a lo largo de la barbilla. ¿Y tú? No tienes marido esperándote en Red Bluff Crossing. No tienes marido, ni novio, ni perspectivas. Sola oyó cómo la amargura se apoderaba de su voz y la odió. Los hombres no hacen precisamente cola para cortejar a las chicas de salón. Son una pérdida. Las palabras eran sencillas, objetivas, pero golpearon a Sola como si fueran algo físico. Apretó con fuerza su abrigo, temiendo de repente caer a pesar del paso firme del caballo. «No me conoces», susurró. «Sé que arriesgaste tu seguridad para ayudar a una desconocida. Sé que tienes agallas y conciencia. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir». Antes de que Sola pudiera responder, la carretera curvó y descendió hacia un valle poco profundo. En el fondo, brillaban luces en la distancia, cuadrados amarillos de calidez contra la oscuridad. Los edificios tomaron forma a medida que se acercaban. Un gran granero, un establo, varias estructuras más pequeñas y una casa que se extendía por el paisaje como si alguien hubiera ido añadiendo habitaciones cada vez que le apetecía. «Bienvenida al Rancho del Carbón», dijo Hayden. La mañana llegó al Rancho del Carbón con la sutileza de un gallo con problemas de actitud. Sola se despertó con sonidos desconocidos. El mugido del ganado en la distancia. Las voces de los hombres llamándose unos a otros. El golpe rítmico de un hacha cortando madera. Se quedó inmóvil durante un momento, desorientada, mirando fijamente un techo que no reconocía. La cama en la que yacía era más blanda que cualquier otra en la que hubiera dormido en años. La colcha que la cubría olía a lavanda y a sol. Los recuerdos volvieron poco a poco. El salón, la bebida envenenada, el viaje de medianoche. Hayden llevando su bolsa a una habitación de invitados mientras su ama de llaves, una mujer robusta llamada Shredder Dirty, se afanaba y cacareaba como una gallina preocupada. Sola se incorporó, apartándose el pelo de la cara. La habitación era pequeña pero cómoda. Paredes encaladas, una cómoda sencilla, una ventana que daba a una ondulada pradera. Su bolso estaba sobre una silla en la esquina, exactamente donde lo había dejado. Se vistió rápidamente con su segundo mejor vestido, de algodón azul oscuro, práctico, y se trenzó el pelo con los dedos, que aún temblaban ligeramente. En el espejo sobre la cómoda, su reflejo parecía pálido, inseguro. Se pellizcó las mejillas para recuperar el color y, acto seguido, se sintió tonta por preocuparse. La cocina era fácil de encontrar. Solo tuvo que seguir el aroma del café y el bacon. La habitación era grande, dominada por una estufa de leña y una mesa con capacidad para 12 comensales. La señora Dirty estaba junto a la estufa, removiendo algo en una sartén de hierro fundido. Levantó la vista cuando Sola entró y su rostro curtido se iluminó con una sonrisa. «Vaya, mira quién está viva», dijo alegremente.
Pensé que dormirías hasta el mediodía después de la noche que pasaste. El café está en la mesa. Las galletas recién hechas estarán listas en 10 minutos. Gracias, pero no tienes por qué hacerlo. No te estaba pidiendo permiso, querida. Siéntate antes de que te caigas. Sola se sentó y aceptó la taza de café que la señora Doherty le sirvió. Estaba fuerte, caliente y perfecto. Rodeó la taza con las manos y dejó que el calor se filtrara en sus palmas. El señor Cole ha salido a revisar la valla, dijo la señora Doherty, rompiendo huevos en la sartén con eficiencia y destreza. Me ha dicho que te diga que hoy puedes descansar. Recupera el equilibrio. Sin expectativas, sin obligaciones. No puedo quedarme sentada sin hacer nada mientras todos los demás trabajan. La señora Doherty se rió entre dientes. Suenas como él. Siempre preocupada por aportar tu granito de arena, por ganarte el sustento. Yo le digo lo mismo, te lo diré yo. Descansar no es pereza, es recargar energías. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Hayden entró, con el sombrero en la mano y las botas llenas de barro. Se detuvo al ver a Sola en la mesa y algo cruzó por su rostro. Sorpresa, tal vez. O algo más suave. Buenos días, dijo. Buenos días. ¿Has dormido bien? Mejor que en meses, asintió, pareciendo satisfecho, y colgó el sombrero en un gancho junto a la puerta. Mientras se dirigía hacia la estufa, Sola se fijó en cosas que no había visto en la tenue luz del salón durante el oscuro trayecto. El aliento de sus hombros, la forma en que su camisa se estiraba sobre su espalda cuando se movía, la fuerza natural de sus manos mientras se servía café. Deja de mirarlo, se dijo con firmeza. Eres una invitada aquí, no una tonta enamorada. Pero sus ojos no parecían escucharla. Hayden se sentó frente a ella en la mesa, estirando las piernas con un suspiro. Se han caído unos 12 metros de valla en el pastizal norte. La tormenta de la semana pasada debió de derribar un árbol. Lo arreglaremos por la tarde. ¿Puedo ayudar?, preguntó Sola. Tanto Hayden como la señora Dee se volvieron para mirarla. ¿Ayudar a reparar la valla?, preguntó Hayden lentamente. Puedo trabajar. No me da miedo el trabajo. No lo dudo, pero el trabajo con la valla es duro, sucio y difícil, terminó Sola. Lo sé, pero quedarme sentada sintiéndome inútil es peor. Hayden abrió la boca, la cerró y miró a la señora Doherty como si esperara su ayuda. La ama de llaves se limitó a encogerse de hombros y sonreír mientras miraba su sartén. Te diré una cosa, dijo Hayden con cautela. Mañana puedes ayudar con lo que sea necesario, pero hoy descansa. Deja que tu cuerpo se recupere. Dale tiempo a tus nervios para que dejen de gritar. Antes de que Sola pudiera discutir, la señora Doherty puso un plato de galletas sobre la mesa. Eran doradas, tenían una forma perfecta y desprendían calor y olor a mantequilla. Tienen una pinta estupenda, dijo Sola. Las galletas de la señora Dog podrían traer la paz al mundo, dijo Hayden. En serio, estoy convencido de ello. Comieron en un silencio agradable. Bacon, huevos, galletas con miel, café que podría despertar a un muerto. Sola intentó no fijarse en cómo la rodilla de Hayden rozaba ocasionalmente la suya bajo la mesa. Intentó no sentir el calor que irradiaba su presencia, como el calor de una estufa. Después del desayuno, la señora Doherty anunció que iba a la ciudad a por provisiones y que estaría fuera casi todo el día. Le lanzó a Sola una mirada significativa que parecía decir, «Pórtate bien», y salió apresurada por la puerta, dejando a Sola y Hayden solos en la cocina, que de repente se había quedado demasiado silenciosa. «Bueno», dijo Hayden, recostándose en su silla, «¿qué quieres hacer hoy?» «Quiero ser útil», insistió Sola. «Quizá podría preparar la cena, darle un respiro a la señora Doherty». La expresión de Hayden se volvió cuidadosamente neutra. «¿Tú cocinas?» «Bueno», dudó Sola, «sé cocinar. Que lo haga bien es otra cuestión. ¿Qué te parece si preparas la comida solo para nosotros dos?» Una prueba antes de enfrentarte a alimentar a todo el rancho parecía razonable, parecía seguro, parecía una sugerencia perfectamente inocente. Sola debería haberlo sabido. 2 horas más tarde,
La cocina parecía un campo de batalla después de que el bando perdedor hubiera huido presa del pánico. La harina cubría todas las superficies disponibles. Algo que podría haber sido masa de galletas se había pegado al techo. Sola aún no estaba segura de cómo había sucedido. La cafetera se había desbordado, dejando manchas oscuras en la placa de la cocina y en las propias galletas. Las galletas estaban en un plato en el centro de la mesa, negras como el carbón, duras como piedras, irradiando un aura de derrota. Sola los miró fijamente, luchando contra las ganas de llorar. Hayden estaba en la puerta, atraído de vuelta a la casa por el olor a quemado. Miró la cocina, miró a Sola, miró las galletas. Bueno, dijo finalmente, definitivamente están cocidas. Son un desastre, dijo Sola con tristeza. Son una catástrofe en forma de galletas. Hayden se acercó a la mesa y cogió una, comprobando su peso como un hombre que evalúa una piedra para lanzarla. Pesada. Seguí la receta al pie de la letra. No entiendo qué ha salido mal. ¿Puedo? Hayden señaló la tarjeta de la receta que yacía en la encimera salpicada de harina. Sola le dio permiso con un gesto, demasiado derrotada para que le importara. Hayden cogió la tarjeta, la estudió un momento y luego se echó a reír. Empezó como una risita, se convirtió en una carcajada y finalmente se transformó en algo parecido a un aullido. Se apoyó en la encimera, con los hombros temblando y las lágrimas acumulándose en el rabillo de los ojos. ¿Qué? Preguntó Sola, pasando de la humillación a la indignación. ¿Qué te hace tanta gracia, cariño? Logró decir Hayden entre jadeos. Esto no es una tarjeta de recetas. Sí, lo es. Estaba en la caja de recetas. Es una escritura de propiedad. Acabas de intentar hornear un documento legal. La mente de Sola se quedó completamente en blanco. Lo miró fijamente, miró la tarjeta, volvió a mirarlo. ¿Qué he horneado? Una escritura de propiedad, del pastizal oriental, de unas 400 acres. Me preguntaba dónde la había puesto. Él levantó la tarjeta, sin dejar de reír. Casi conviertes mis derechos de propiedad en galletas. Lo absurdo de la situación golpeó a Sola de golpe. Ella también empezó a reír, una risa impotente, ligeramente histérica, que la dobló por la mitad. Se hundió en una silla, jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro. Casi te sirvo tu propio rancho, jadeó. Habría sido el almuerzo más caro de la historia de Montana. Se rieron hasta que les dolió el estómago, hasta que la tensión de las últimas 24 horas se disolvió como el azúcar en agua caliente. Cuando finalmente se recuperaron, Hayden seguía sosteniendo la escritura de la propiedad, sacudiendo la cabeza con asombro. La escondí hace semanas, dijo, más para sí mismo que para Sola. Pensé que alguien podría estar revisando mis papeles. La metí en la caja de recetas porque nadie miraría allí. La risa de Sola se apagó. ¿Lo escondiste? ¿Por qué? La expresión de Hayden cambió. La diversión se desvaneció y dio paso a algo más serio. Por la misma razón por la que alguien manipuló mi bebida anoche. La gente se pone nerviosa cuando empiezas a comprar tierras. Les hace preguntarse qué estás planeando. Les preocupa que puedas tener demasiado poder. ¿Tenían razón al preocuparse? Depende de tu definición de poder. Dejó la escritura con cuidado. No estoy tratando de construir un imperio. Intento construir algo estable, algo que perdure después de mi muerte. Pero algunas personas no ven la diferencia. Solo estudió su rostro, viendo el peso detrás de sus palabras. Estás solo, dijo en voz baja. Por eso quieres algo que perdure, porque estás cansado de las cosas que no perduran. Los ojos de Hayden se encontraron con los de ella, y por un momento el aire entre ellos cambió. Se cargó de algo tácito, algo que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. Sí, dijo él finalmente. Sí, supongo que lo estoy. Antes de que el momento se convirtiera en algo incómodo, se oyó un ladrido desde fuera. El perro de Hayden, un cruce de pastor alemán llamado Dakota, entró en la cocina, echó un vistazo a las galletas, las olisqueó con cuidado y luego salió con lo que solo podía describirse como disgusto. Sola volvió a echarse a reír,
Ni siquiera el perro se las come. Hasta el perro tiene sus principios. Hayden cogió una de las galletas y la sopesó experimentalmente. Podrían ser armas. Podríamos lanzárselas a los intrusos o usarlas para tapar agujeros en el granero, construir una nueva valla con ellas. Durarían para siempre. Sus risas volvieron a llenar la cocina, cálidas y sinceras. Y en medio de esas risas, rodeada de polvo de flores, galletas destrozadas y una tierra que casi se había convertido en almuerzo, Sola sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Miró a Hayden. Lo miró de verdad y vio a un hombre que se reía de los desastres, que escondía las escrituras de la propiedad en cajas de recetas, que había abierto su casa a una desconocida porque era lo correcto. Y pensó, con una mezcla de terror y asombro, oh no, esto va a ser complicado. 3 semanas pasaron en una confusión de sol y tensión que se acumulaba lentamente. Sola se adaptó a la vida en el rancho con sorprendente facilidad. Ayudaba a la señora Doherty a cocinar bajo estricta supervisión tras el incidente de las galletas. Remendaba las camisas de los peones del rancho. Aprendió a dar de comer a las gallinas sin que la picotearan y descubrió que tenía talento para organizar los registros financieros. Hayden la puso a trabajar gestionando las cuentas del rancho y ella puso orden en el papeleo, algo que hacía mucha falta. Pero bajo una cómoda rutina, algo más se estaba gestando. Se manifestaba en pequeños momentos. La mano de Hayden que se demoraba en la de ella cuando le pasaba la cafetera. La forma en que Sola se sorprendía a sí misma, observándolo trabajar desde la ventana de la cocina, siguiendo el movimiento de sus hombros mientras transportaba postes para la cerca. La conversación se prolongaba hasta bien entrada la noche, y ambos encontraban excusas para quedarse en la mesa de la cocina, incluso después de haber lavado los platos. Y la señora Doherty se había retirado a su cabaña. Los peones del rancho lo notaron. La señora Dye sin duda se dio cuenta, pero ni Hayden ni Sola hablaron de ello, como si nombrar lo que estaba creciendo entre ellos pudiera hacerlo peligroso, pudiera obligarlos a tomar decisiones para las que no estaban preparados. La tensión se hacía más densa con cada día que pasaba. Sola se encontró inventando razones para estar cerca de Hayden, llevándole agua cuando trabajaba en el granero, haciéndole preguntas sobre el rancho cuyas respuestas ya sabía, quedándose en las puertas solo para verlo moverse por la habitación. Y Hayden no era mejor. Encontraba excusas para tocarla. Le ponía la mano en la parte baja de la espalda cuando pasaba detrás de su silla, le rozaba los dedos cuando le entregaba los papeles, se quedaba un poco demasiado cerca cuando revisaban juntos los libros de contabilidad. La señora Doherty lo observaba todo con la paciencia comprensiva de alguien que había visto ese baile cientos de veces antes. Veía a Sola mirando por la ventana a Hayden y sacudía la cabeza, sonriendo. Veía los ojos de Hayden seguir a Sola por la habitación y le servía más café sin que él se lo pidiera, dejándole fingir que había venido a la cocina a por un refresco y no por estar cerca de ella. «Sois tan sutiles como una tormenta», le dijo la señora Doggy a Sola una tarde mientras pelaban guisantes en el porche trasero. Las manos de Sola se detuvieron. «No sé a qué te refieres, niña. Me he casado 3 veces. Sé cómo es el deseo cuando está a fuego lento. Y vosotros dos estáis a punto de hervir». El calor inundó el rostro de Sola. «No ha pasado nada. No va a pasar nada. ¿Por qué no?» La pregunta pilló a Sola desprevenida. Manipuló torpemente una vaina de guisantes, la partió con demasiada fuerza y los guisantes se esparcieron por el suelo del porche. «Porque soy una invitada aquí. Porque él me invitó por obligación. Porque no soy el tipo de mujer con la que se casa un hombre como él». La señora Doherty emitió un sonido a medio camino entre una risa y un resoplido. «Eres exactamente el tipo de mujer con la que se casa un hombre como él. Eres valiente, eres honesta, trabajas duro y le haces reír. Conozco a Hayden Cole desde hace 6 años y nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. ¿Cómo me mira? Como si fueras agua y él hubiera estado caminando por el desierto toda su vida». A Sola se le hizo un nudo en la garganta.
Quería creer que la señora Doherty quería confiar en lo que sentía que se estaba gestando entre ella y Hayden, pero el miedo la frenaba. Miedo a malinterpretar la situación, miedo a arruinar lo que ya tenían, miedo a desear algo que no se merecía. ¿Y si me equivoco?, susurró. ¿Y si estoy viendo algo que no existe? La señora Dye se acercó y le acarició la mano. Entonces estás ciega como un murciélago al mediodía. Pero no te equivocas, niña. Confía en ti misma. Confía en lo que ves en sus ojos. Esa conversación persiguió a Sola durante el resto del día. Realizó sus tareas de forma mecánica, con la mente dando vueltas a las posibilidades y las dudas por igual. Por la noche, se había puesto en un estado de nerviosismo tal que le temblaban las manos al servir el café. Hayden se dio cuenta, por supuesto, él siempre se daba cuenta. ¿Estás bien?, le preguntó después de cenar, cuando se quedaron solos en la cocina. La señora Dirty ya se había retirado y los peones del rancho estaban en el barracón jugando a las cartas. Bien, respondió Sola demasiado rápido. Eres una mentirosa terrible. Soy una mentirosa excelente. Es que me conoces demasiado bien. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más pesadas de lo que ella pretendía. Hayden dejó el plato que estaba secando y se volvió hacia ella. A la luz de la lámpara, sus rasgos eran sombras nítidas y reflejos cálidos. Parecía mayor de sus 38 años, marcado por el trabajo duro y las pérdidas aún más duras. Pero había algo joven en sus ojos cuando la miraba. Sola, dijo con cuidado, si algo te preocupa puedes contármelo. No me preocupa nada. Entonces, ¿por qué no me miras? Se obligó a sostener su mirada. La intensidad que encontró allí le cortó la respiración. La observaba con una expresión que no sabía cómo definir. Algo crudo, vulnerable y peligrosamente honesto. Te estoy mirando, logró decir. ¿Estás viendo? ¿Qué se supone que debo ver? Hayden dio un paso hacia ella y luego otro. De repente, la cocina le pareció muy pequeña y el aire tan denso que le costaba respirar. Se detuvo a pocos centímetros de ella, tan cerca que sola podía oler el cuero, el jabón y algo único en él. Se supone que debes ver a un hombre que no puede dejar de pensar en ti, dijo en voz baja. Un hombre que se despierta deseando escuchar tu voz durante el desayuno. Un hombre que se ha esforzado mucho por ser respetuoso y correcto, pero que está agotando rápidamente su fuerza de voluntad. El corazón de Sola latía con fuerza contra sus costillas. Hayden, sé que es demasiado pronto. Sé que estás aquí porque necesitabas seguridad, no porque quisieras comprometerte. Sé que debería darte espacio, darte tiempo, pero necesito que lo sepas. Hizo una pausa, moviendo la mandíbula como si las palabras le costaran trabajo. Necesito que sepas que no estoy jugando con esto. Lo que siento no es temporal ni conveniente. Es real. ¿Qué sientes?, susurró Sola, apenas respirando. Todo. Demasiado. No lo suficiente. Levantó la mano y la acercó a su cara, pero sin llegar a tocarla. Siento como si hubiera estado dormido durante años y tú me hubieras despertado, y ahora no quiero volver a dormir. La visión de Sola se volvió borrosa. Parpadeó con fuerza, tratando de aclararla, tratando de pensar con claridad. Pero la claridad era imposible con Hayden tan cerca, mirándola como si fuera algo precioso. Tengo miedo, admitió. ¿De qué? De desear esto demasiado, de que sea real y luego perderlo, de no ser suficiente para alguien como tú. La expresión de Hayden cambió. Algo feroz y protector cruzó sus rasgos. Alguien como yo, Sola. Solo soy un hombre que ha tenido suerte con el ganado y la tierra. Tú eres la que es extraordinaria. Me salvaste la vida y luego te quedaste para hacerla digna de ser vivida. Quemé tus galletas. Tú me hiciste reír. Arruiné tus documentos legales. Tú los mantuviste a salvo cuando alguien más quería robarlos. Yo hago un café horrible. Tú me haces feliz. Las palabras salieron ásperas, casi airadas en su intensidad. Por primera vez en toda mi vida adulta, me desperté feliz. Y es gracias a ti.
La determinación de Sola se desmoronó. Alargó la mano, acortando la distancia entre la mano de él y su rostro, y le presionó la palma contra la mejilla. Su piel estaba cálida, ligeramente áspera por el trabajo. Su pulgar le rozó el rabillo del ojo, recogiendo una lágrima que ella no se había dado cuenta de que había caído. «No sé cómo hacer esto», susurró ella. «Yo tampoco. Lo descubriremos juntos. ¿Y si somos malos en esto? Entonces seremos malos juntos. Me gusta bailar». La referencia a su completa falta de coordinación la hizo reír a pesar de las lágrimas. Hayden sonrió y de repente la tensión en la habitación cambió, no desapareciendo, sino transformándose en algo más cálido, más dulce. «¿Puedo besarte?», preguntó él. Sola asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Hayden se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, tiempo para apartarse. Pero Sola había pasado 3 semanas luchando contra lo que quería y ya había dejado de luchar. Cuando sus labios se encontraron con los de ella, suaves y vacilantes, se puso de puntillas y le devolvió el beso con todo el deseo reprimido que había estado conteniendo. El beso se intensificó y yo sentí hambre. Hayden la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él, y Sola se sintió segura, deseada y aterrorizada, todo al mismo tiempo. Su boca era cálida y sabía ligeramente al café que ella había preparado antes. Sus manos se extendieron por su espalda, estabilizándola, anclándola. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Hayden apoyó su frente contra la de ella. «Bueno», dijo con voz ronca, «ha merecido la pena esperar 3 semanas». «¿Solo 3 semanas? Parecen más. Las 3 semanas más largas de mi vida», dijo Sola con una risa temblorosa. «¿Qué hacemos ahora?» «¿Ahora?» Hayden se apartó lo justo para mirarla bien. «Ahora voy a hacer algo que debería haber hecho el día que te mudaste aquí». «¿Qué es eso?» «Voy a empezar a cortejarte como es debido, con la intención de que todo el mundo sepa, especialmente tú, que mis sentimientos no son temporales ni inciertos». El cortejo parece anticuado. Vivimos en un rancho ganadero en Montana. Todo es anticuado. Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, en un gesto increíblemente tierno. «Además, te mereces que te cortejen. Te mereces flores y cumplidos, y que alguien te deje claro que va en serio contigo. No necesito flores, pero las aceptarás de todos modos, porque yo necesito regalártelas». Sola sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho, algo peligrosamente parecido a la esperanza. «Eres muy decidida. He construido un rancho desde cero. La determinación es lo que mejor se me da». Le besó la frente con un beso ligero y dulce. «Vete a la cama, Sola. Descansa un poco. Mañana te llevaré al pueblo a comprar provisiones y te compraré el vestido más bonito de Red Bluff Crossing. No necesito un vestido nuevo. Lo sé, pero quiero comprarte uno de todos modos». «¿Por qué?» «Porque dentro de 2 semanas voy a organizar un baile en el granero y quiero que todos los habitantes de los 3 condados vean lo guapa que estás. Y quiero que sepan que eres mía, si tú me aceptas». Sola contuvo el aliento al percibir la certeza en su voz. La forma posesiva en que dijo «mía» la hizo sentir un calor intenso. Un baile en el granero, una celebración por el nuevo granero de almacenamiento, una excusa para reunir a los vecinos y una oportunidad para mí de bailar terriblemente con la mujer a la que estoy cortejando. Sonrió. «Múltiples razones, todas buenas. Realmente no sabes bailar. Lo sé. Tendrás que aguantarte. Supongo que podré soportarlo». «Bien». Hayden dio un paso atrás, poniendo una distancia adecuada entre ellos con un esfuerzo visible. «Ahora vete a la cama antes de que se me olvide que estoy intentando ser un caballero». Sola se marchó, pero no sin antes besarlo una vez más. Rápido, dulce y lleno de promesas. Las 2 semanas siguientes fueron como vivir en un sueño. Hayden la cortejó con la misma intensidad y concentración que ponía en todo lo demás. Cada mañana le traía flores silvestres del prado. La llevaba a montar a caballo por el rancho, le mostraba la tierra en la que había construido su vida, le contaba historias sobre la compra de cada parcela y le señalaba dónde tenía previsto expandirse.
Por las tardes se sentaba con ella en el porche y hablaban de todo y de nada. De su infancia en Wyoming, de los recuerdos que ella tenía de su padre, de sus esperanzas para el futuro. La tocaba constantemente, nunca de forma inapropiada, pero siempre de alguna manera. Una mano en la parte baja de su espalda, los dedos rozando los de ella cuando le pasaba algo, los brazos alrededor de su cintura cuando la ayudaba a bajarse del caballo. Cada caricia era una promesa, un recordatorio, una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Está bien? ¿Es esto lo que quieres? Y cada vez la respuesta de Sola era sí. El vestido nuevo que Hayden le compró era precioso, de seda verde oscuro que resaltaba el color de sus ojos, ajustado a la cintura y con falda amplia. Era la prenda más bonita que había tenido nunca. Cuando se lo probó en la tienda, la esposa del tendero suspiró con admiración. «Pareces una dama», le dijo. Sola se miró en el espejo y apenas se reconoció. «Parece que estoy fingiendo ser una dama. No hay nada de fingido en ello, querida. Ese hombre de ahí fuera». Señaló hacia donde Hayden esperaba fuera, dándole privacidad a Sola. «Él te ve como una dama. Quizás es hora de que tú también te veas así». Las palabras permanecieron en la mente de Sola mucho tiempo después de salir de la tienda. Había pasado gran parte de su vida sintiéndose inferior, insuficiente. Pero cuando Hayden la miraba, veía algo diferente en sus ojos. Veía valor. La noche del baile en el granero llegó fresca y despejada, con las estrellas esparcidas por el cielo como diamantes sobre terciopelo negro. El nuevo granero se había transformado, con linternas colgando de cada viga, serrín esparcido por el suelo para bailar y mesas repletas de comida traída por los vecinos. El violinista que Hayden había contratado afinaba su instrumento en un rincón y poco a poco el granero se fue llenando de gente. Los ganaderos y sus esposas llegaron a caballo y en carretas. Los vaqueros vinieron solos o con sus novias. Las familias trajeron a sus hijos, que inmediatamente se dispersaron para explorar y jugar. La comunidad de Red Bluff Crossing y los ranchos de los alrededores se reunieron para celebrar, socializar y escapar del aislamiento de la vida fronteriza durante una noche de música y convivencia. Sola estaba de pie cerca de la mesa de refrescos, con las manos temblorosas por la nerviosidad. Llevaba el vestido verde y el pelo recogido con horquillas, tal y como le había enseñado la señora Dye. Se sentía expuesta, visible de una forma que no había experimentado desde sus días en el salón. Pero esto era diferente. No se trataba de actuar ante desconocidos. Se trataba de estar junto a Hayden como algo más que una invitada, más que una empleada. Se trataba de estar junto a él como la mujer a la que cortejaba. Hayden apareció a su lado, haciéndola sobresaltar. Se había arreglado. Llevaba una camisa planchada, un chaleco que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros y pantalones sin una mota de polvo. Tenía el pelo bien peinado y la cara recién afeitada. Estaba tan guapo que a solas se le secó la boca. «Me te estás mirando fijamente», dijo él, sonriendo. «Mereces que te mire fijamente». «Tú también». Sus ojos la recorrieron lentamente, con evidente aprecio en cada mirada. Ese vestido valía cada centavo. Costaba demasiado. Imposible. Podrías llevar un saco de flores y seguir siendo la mujer más hermosa de Montana. Le ofreció el brazo. «Baila conmigo». Asá se le revolvió el estómago. «Ahora, delante de todos, especialmente delante de todos, quiero que sepan que estás comprometida. Hayden, baila conmigo», repitió esta vez en voz más baja. No era una orden, sino una petición que esperaba con todo lo que no se había dicho entre ellos. Sola puso la mano en su brazo y dejó que la llevara a la improvisada pista de baile. Otras parejas ya se balanceaban al son del violín, lento y dulce. Algo sobre el amor perdido y las segundas oportunidades. Hayden puso una mano en la cintura de Sola, tomó su otra mano en la suya e inmediatamente le pisó el pie. «Lo siento», murmuró. «No pasa nada», dijo Sola, conteniendo una sonrisa. Él le pisó el otro pie. «No has mejorado», observó ella. «Te advertí que era terrible en esto. Tú no me advertiste que eras catastróficamente terrible. Soy coherente.
Eso cuenta para algo. Se movían juntos con torpeza, completamente desincronizados con la música y con todos los que les rodeaban. Hayden estaba rígido, concentrado y tenso. Sola seguía intentando predecir sus movimientos y acertando mal. Después de la tercera colisión, en la que su rodilla golpeó la de ella y la hizo tropezar, no pudo contener más la risa. Estalló en una carcajada brillante e incontrolable. Apoyó la cara contra su pecho, con los hombros temblando, intentando sin éxito controlarse. A su alrededor, otras parejas los miraban y sonreían ante la escena. «Estoy fracasando como figura romántica», dijo Hayden, pero su voz era cálida y divertida. «Tú estás triunfando como figura honesta». Sola levantó la vista, todavía riendo, con lágrimas en los ojos. La mayoría de los hombres fingirían saber lo que están haciendo. Consideré mentir. Decidí que lo descubrirías inmediatamente. A veces eres un hombre inteligente. Sus brazos se apretaron alrededor de su cintura, acercándola a él, estabilizándola. La risa se desvaneció de la garganta de Sola cuando se dio cuenta del cambio en su expresión. La forma en que sus ojos se habían oscurecido, la tensión de su mandíbula, la tensión en sus hombros. Parecía un hombre tomando una decisión. «Sola», dijo en voz baja con voz áspera. «Sí, no se me da bien esto, bailar, cortejar, decir cosas bonitas, pero se me da bien saber lo que quiero. Y te quiero a ti, no como invitada, no como alguien a quien proteger, sino como mía, como mi esposa, si me aceptas». El granero daba vueltas, o tal vez era Sola quien daba vueltas. No sabía distinguir la diferencia. Lo único que sabía era que las manos de Hayden estaban en su cintura, que sus ojos estaban fijos en los de ella, que las palabras que acababa de pronunciar flotaban en el aire entre ellos como algo frágil e invaluable. «¿Me estás proponiendo matrimonio?», susurró ella con dificultad. Pero sí, en medio de un baile. Parecía apropiado. Nos conocimos en medio del caos. Más vale comprometernos en él. «Hayden, sé que es pronto. Sé que solo nos conocemos desde hace un mes, pero he aprendido más sobre ti en 4 semanas que lo que he aprendido sobre cualquier otra persona en 4 años. Eres valiente, eres amable, eres terco como una mula. Haces un café horrible y unas galletas aún peores. Y me haces reír más de lo que creía posible. Me salvaste la vida y te quedaste para hacer que valiera la pena vivirla. Y no quiero perder el tiempo fingiendo que no sé exactamente lo que quiero». A Sola se le nubló la vista por las lágrimas. «¿Y si no estoy preparada? Entonces dímelo. Dime que espere y esperaré. Dime que vaya más despacio y lo haré. Pero no me digas que no porque crees que no eres lo suficientemente bueno, porque eso sería mentir». A su alrededor, la música seguía sonando, pero Sola apenas la oía. Era consciente de que la gente la observaba, consciente de que ese momento era público y permanente. Lo que dijera a continuación definiría todo lo que vendría después. Pensó en la noche en el salón, en el momento en que había decidido actuar a pesar de su miedo. Pensó en cada pequeña decisión que había tomado desde entonces. Confiar en Hayden, quedarse en su rancho, permitirse sentir lo que sentía. Había sido valiente antes. Podía ser valiente ahora. «Pídemelo como es debido», dijo. La expresión de Hayden cambió. La sorpresa dio paso a la comprensión, que a su vez dio paso a algo que parecía alegría. La soltó de la cintura, dio un paso atrás y se arrodilló en medio de la pista de baile. La música se detuvo. Las conversaciones se acallaron. Todas las miradas del granero se volvieron hacia ellos. Hayden no pareció darse cuenta. Miró a Sola como si fuera la única persona en la sala, la única persona en el mundo. Le tomó la mano y la sostuvo con delicadeza. «Sola Warren», dijo con voz firme y clara. «No soy un hombre que crea en el destino. Creo en el trabajo duro, en las decisiones inteligentes y en construir algo que perdure. Pero conocerte fue como las 3 cosas a la vez, como algo por lo que he estado trabajando sin saberlo, como la decisión más inteligente que nunca he tomado, como la base sobre la que se construirá todo lo demás. ¿Quieres casarte conmigo?» Soles se desbordó en lágrimas. Intentó hablar, no pudo. Lo intentó de nuevo.
Sí, la única palabra era apenas audible, pero fue suficiente. Hayden se puso de pie de un salto, la tomó en sus brazos y la besó delante de Dios y de todos los allí reunidos. No fue un beso cortés, no fue comedido ni apropiado, fue profundo, apasionado y lleno de promesas. Sola le devolvió el beso con igual fervor, olvidándose del público, olvidándose de todo excepto de la sensación de su boca sobre la suya y de la certeza que le recorría los huesos. Esto, esto es lo correcto. Cuando se separaron, el granero estalló en vítores y aplausos. El violinista comenzó a tocar algo triunfal y alegre. La gente se agolpó a su alrededor, los vecinos les felicitaron, los peones del rancho le dieron palmadas en la espalda a Hayden, las mujeres abrazaron a Sola y admiraron su vestido. En medio del caos, un poeta borracho llamado Clayton Anderson se subió a un barril en un rincón y levantó su copa. Un brindis, gritó, balanceándose ligeramente, por el amor encontrado en lugares insospechados. Aquí, aquí, gritó alguien. Clayton entrecerró los ojos sin mirar a nada, claramente improvisando. Ella le quitó la copa de un manotazo para salvar la situación. Y ahora se van a casar. Sin ningún problema. Vivirán en el rancho. Hizo una pausa, claramente luchando. Bajo una rama, silencio confuso. No, espera. Bajo un techo. Construirán una gran casa con un... Clayton frunció el ceño concentrado. ¿Y naranja? Naranja no rima con casa, gritó alguien. Rima en mi corazón, declaró Clayton a la defensiva. Hayden se rió tanto que tuvo que apoyarse en Zola para no caerse. Ella también se reía, con la cara apoyada en su hombro, completamente deshecha por lo absurdo del momento. Es el peor poema que he oído nunca, jadeó. Le voy a invitar a otra copa, dijo Hayden, por el esfuerzo, por el esfuerzo. Rimió rancho con rama y luego se rindió por completo. La poesía es difícil, el valor es más difícil. Lo intentó. Hayden la volvió a atraer hacia él y le susurró algo que solo ella podía oír. Además, el contenido era correcto, aunque la ejecución fuera terrible. Nos conocimos en un lugar inesperado. Y vamos a construir algo. Una casa, un rancho, una vida, todo. Sola lo miró. Este hombre que había entrado en su vida hacía un mes y lo había cambiado todo. Te quiero, dijo ella. Las palabras le parecieron nuevas y antiguas a la vez, como algo que sabía pero que no se había atrevido a nombrar. Yo también te quiero, respondió Hayden. Desde ese primer momento hasta este y todos los momentos intermedios. La fiesta continuaba a su alrededor, con bailes, música y risas que llenaban el nuevo granero de calidez y vida. Pero sola apenas se daba cuenta. Estaba demasiado ocupada memorizando ese momento. El peso de los brazos de Hayden alrededor de ella. El sonido de los latidos de su corazón bajo su oreja. La sensación de estar exactamente donde pertenecía. Horas más tarde, cuando los invitados finalmente se habían marchado y el granero volvía a estar en silencio, Hayden y Sola regresaron a la casa de la mano. El cielo de Montana se extendía sobre ellos, vasto, lleno de estrellas e increíblemente hermoso. ¿Tienes miedo?, preguntó Hayden. Estoy aterrorizada, admitió Sola, pero en el buen sentido. Como estar al borde de algo alto y saber que estás a punto de saltar. Yo te cogeré. Lo sé. Eso es lo que lo hace posible. Llegaron al porche, pero ninguno de los dos se movió para entrar. La noche era demasiado perfecta, demasiado prometedora como para terminar ya. ¿Cuándo nos casamos?, preguntó Hayden. Pronto. La semana que viene, quizá. No quiero esperar. Yo tampoco. La atrajo hacia él y le besó la frente. Mañana hablaré con el reverendo Strickland. Lo haremos oficial antes de que tengas tiempo de cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión, bien, porque no voy a dejarte marchar. Se quedaron en el porche abrazados, respirando al unísono, con los corazones latiendo al mismo ritmo. A su alrededor, el rancho se sumía en la noche. El ganado descansaba, los caballos dormitaban y la tierra se volvía tranquila y pacífica. Y por primera vez en su vida, Sola se sintió completamente en casa.
Se casaron la semana siguiente en una pequeña ceremonia en el rancho. El ministro local, un hombre amable llamado Reverendo Strickland, ofició la ceremonia en el porche delantero mientras el sol se ponía a sus espaldas, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. Sola llevaba un vestido que la señora Dougherty había guardado durante años, esperando la ocasión adecuada. Hayden llevaba su mejor traje, el que había comprado para las subastas de ganado, pero con el que nunca se había sentido cómodo. Ahora también parecía incómodo, tirando de su cuello, pero no podía dejar de sonreír. La boda en sí fue breve. Intercambio de votos, colocación de anillos, un beso que duró lo suficiente para que la señora Darty tosió significativamente. Pero lo que siguió fue una auténtica celebración fronteriza. Un banquete que se extendió a lo largo de 3 mesas. Música de violín que duró hasta medianoche. Bailes que demostraron que ni la novia ni el novio habían mejorado desde el baile en el granero. Y suficiente whisky como para que los peones del rancho cantaran canciones que lamentarían recordar a la mañana siguiente. Su noche de bodas fue intensa, privada, solo para ellos. Hayden llevó a Sola en brazos hasta el umbral de su dormitorio, ahora el de ambos, y la dejó en el suelo con una firmeza que la empujó contra la puerta por un momento. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la habitación con un suave tono plateado. Pero fue el roce de sus dedos callosos a lo largo de su brazo, áspero pero deliberado, trazando desde el codo hasta la muñeca, lo que encendió el fuego entre ellos, una chispa sensible que se extendió como un incendio forestal por sus venas. Sus manos se movieron con urgencia, tirando de los cierres de su vestido hasta que se deslizó por sus pies, exponiéndola al aire fresco y a su mirada ardiente. Ella respondió de la misma manera, tirando de su camisa con los dedos, empujándola desde sus hombros para revelar los tensos músculos que había debajo. Sus bocas se fundieron en un beso profundo y apasionado, sus lenguas explorando con un hambre salvaje mientras se tambaleaban hacia la cama. Él la tumbó sobre las sábanas, siguiéndola con su cuerpo y cubriéndola con su sólido peso. Sus manos recorrieron su cuerpo, deslizándose por sus curvas y huecos, encendiendo rastros de calor que la hicieron arquearse contra él. Ella ya le agarró los hombros, clavándole las uñas en la piel mientras él se colocaba en posición. Luego se lanzó hacia adelante con un movimiento poderoso, uniéndolos por completo. La plenitud abrumó sus sentidos, un profundo dolor que se transformó en una exquisita presión que se intensificaba con cada cambio rítmico. Sus movimientos se volvieron fervientes, sus cuerpos resbaladizos y entrelazados. Sus caderas se unieron en una cadencia implacable que provocó gemidos bajos en ambos. Él le agarró los muslos, inclinándose más profundamente. La fricción se enroscaba más fuerte dentro de ella hasta que se desató en oleadas de liberación estremecedora. Él la siguió momentos después, tensándose sobre ella, con un sonido gutural escapándose mientras la intensidad alcanzaba su punto álgido y remitía, dejándolos fusionados en el pozo, con respiraciones entrecortadas y sincronizadas. Después, Sola se tumbó con la cabeza sobre el pecho de Hayden, escuchando cómo su corazón volvía a latir con normalidad. Sus dedos trazaban patrones perezosos en su hombro. Qué extraña es la vida. Hace un mes, servía bebidas a desconocidos. Ahora estoy casada con un hombre al que le tiré un vaso. El pecho de Hayden retumbó con una risa silenciosa. La mejor decisión que has tomado nunca. El mejor instinto que he seguido nunca. Le dio un beso en la coronilla. Gracias ¿por qué? Por ver en mí algo que merecía la pena salvar. Sola levantó la cabeza para mirarlo. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, su rostro era todo sombras suaves y contornos difusos. Ella le tocó la mejilla y sintió la barba incipiente raspar su palma. Tú también me salvaste, dijo simplemente. Solo que no te diste cuenta. Las estaciones cambiaron. El otoño dio paso al invierno. La nieve cubrió el rancho con un silencio blanco. Hayden enseñó a Sola a montar correctamente. No solo a sentarse detrás de él, sino a controlar su propio caballo. Ella demostró tener un talento natural, una valentía que le hacía detener el corazón y enorgullecía su orgullo.
El invierno se fundió con la primavera, trayendo nuevos terneros y días más largos. Sola descubrió que estaba embarazada durante la primera semana cálida de abril. Se lo contó a Hayden mientras arreglaban juntos las vallas, él clavando postes y ella sujetando el alambre. Tengo un retraso, dijo con naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. Hayden se detuvo en mitad del movimiento. ¿Un retraso de qué? Mi periodo lleva unas 6 semanas de retraso. El martillo se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un suave golpe sordo. Se volvió para mirarla, con los ojos muy abiertos y una expresión a medio camino entre el terror y la euforia. Probablemente estés embarazada. La señora Dye lo confirmó ayer. Hayden recorrió la distancia que los separaba en 2 zancadas. La levantó en brazos y la hizo girar en un círculo que la hizo gritar de risa. Déjamela en el suelo. Vas a sacudir al bebé. No funciona así. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, admitió, dejándola en el suelo con cuidado. No sé nada sobre bebés. Bueno, dijo sola, enderezándose la falda. Tienes unos 7 meses para aprender. La niña, a la que llamaron Whitney, llegó en noviembre, durante la primera nevada de la temporada. Vino al mundo gritando, con la cara roja, furiosa por el aire frío que le golpeaba la piel. Hayden la sostuvo con el torpe cuidado de un hombre que maneja dinamita, con lágrimas corriendo por su rostro. «Es perfecta», susurró. «Es ruidosa», corrigió sola, agotada, pero sonriendo. «Lo ha heredado de ti. Yo no soy ruidoso». «Claro que lo eres». Whitney se convirtió en una niña salvaje y valiente que se subía a todo, se hacía amiga de todos los animales del rancho y tenía a su padre comiendo de su mano a los 2 años. 2 años después nació su hijo, Casey, y 18 meses después, otra hija, Imani. La casa se amplió con ellos, se construyeron habitaciones adicionales en la estructura original, se instaló una cocina más grande, un comedor en el que cabía toda la familia, además de los peones del rancho, que se habían convertido más en familia que en empleados. El rancho también prosperó. Más ganado, mejores pastos, negociaciones exitosas para los derechos de agua y acceso al ferrocarril. El acuerdo inicial de Hayden sobre las tierras, el que sola casi había convertido en galletas, se convirtió en la base de un imperio construido sobre el trabajo constante y el trato honesto. Se hizo conocido en todo Montana no solo como un ganadero rico, sino como alguien que trataba a sus empleados de manera justa, que cumplía su palabra, que recordaba haber sido un forastero y se aseguraba de que los demás nunca se sintieran así. Sola se convirtió en el corazón de la comunidad. Organizó grupos de lectura para los niños del vecindario. Enseñó a las jóvenes habilidades prácticas como llevar la contabilidad para negociar salarios justos y tenía fama de servir el peor café de 3 condados, pero de alguna manera conseguía que la gente lo bebiera de todos modos por cariño. Los años pasaron al ritmo particular de la vida en el rancho, el trabajo duro salpicado de celebraciones, la lucha equilibrada por el triunfo, la pérdida suavizada por el amor. A Hayden le salieron canas en las sienes, las manos de Sola se volvieron más callosas, sus hijos crecieron altos, testarudos y amables. Y a pesar de todo, a pesar de las estaciones y las tormentas, a pesar de la prosperidad y las dificultades, a pesar del ciclo interminable de la vida en la frontera, siguieron siendo lo que habían sido desde el principio. 2 personas que se habían encontrado por casualidad y se habían quedado juntas por elección. 23 años después de que Sola Warren le quitara un vaso de la mano a un desconocido, se sentó en el porche delantero del rancho Cowell y contempló cómo la puesta de sol pintaba el cielo de Montana con tonos de fuego y oro. La casa detrás de ella estaba llena de ruido. Los nietos se perseguían por los pasillos. Whitney discutía con su marido sobre algo de política. Casson le enseñaba a su hijo menor a tallar madera. Imani practicaba piano tan mal que hacía vibrar las ventanas. El caos normal, el caos familiar, el tipo de caos que Sola nunca había imaginado que tendría. La puerta del porche se abrió y Hayden se sentó en la silla junto a ella, con el movimiento cuidadoso de un hombre cuyas articulaciones se quejaban de 61 años de trabajo en el rancho.
Ahora tenía el pelo plateado y el rostro marcado por décadas de sol y viento. Pero sus ojos seguían siendo agudos, seguían siendo cálidos cuando la miraban. «El café está horrible», anunció, levantando una taza. «Lo sé. Sabe a cuero de bota masticado por un caballo. Seguí la receta». «Exacto. La receta es una sugerencia, no una orden. Llevas diciendo eso desde hace 23 años. No voy a cambiar ahora». Hayden se rió con una voz que seguía siendo rica a pesar de su edad. Se acercó y tomó la mano de Sola, entrelazando sus dedos con los de ella. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, escuchando cómo el ganado se acomodaba para pasar la noche, sintiendo la paz particular que proviene de una vida bien vivida. «¿Alguna vez piensas en aquella noche?», preguntó Hayden. «En el salón». «A veces». Sola le apretó la mano. «Pienso en lo asustada que estaba, en lo segura que estaba de que te enfadarías, de que perdería mi trabajo, de que nada bueno podría salir de interferir. La mejor interferencia en la historia de Montana. Pienso en lo cerca que estuve de quedarme callada. Si hubiera tardado un segundo más, si hubiera sido un poco menos valiente». «Tú no lo fuiste, pero yo podría haberlo sido». Hayden se volvió para mirarla de frente. A la luz dorada del atardecer, su rostro era exactamente como ella lo recordaba de aquella primera noche. Fuerte, amable, paciente, ahora más viejo, pero esencialmente sin cambios. «¿Quieres saber en qué estoy pensando?», preguntó. «¿En qué?». «Pienso en una mujer que vio a un desconocido en peligro y no pudo marcharse. Pienso en alguien que quemaba las galletas y preparaba un café horrible y de alguna manera me hacía reír más de lo que lo había hecho en años. Pienso en enamorarme de alguien que me salvó la vida 2 veces sin pedir nada a cambio». Levantó su mano hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos. «Pienso en cómo un momento de valentía lo cambió todo». A Sola se le llenaron los ojos de lágrimas. Las lágrimas fáciles de alguien que ha vivido lo suficiente como para comprender lo rara que es la verdadera felicidad. «No me arrepiento», susurró. «Ni un segundo». «Bien, porque yo desde luego que no». Detrás de ellas la puerta se abrió de golpe. Whitney apareció con un bebé en brazos, la nueva nieta de Sola, de solo 3 meses. La niña estaba inquieta, haciendo ese sonido particular que hacen los bebés cuando no están llorando, pero están a punto de hacerlo. «No se calma», dijo Whitney, exasperada. «Lo he intentado todo. Quizás se calme contigo». Sola cogió a la niña y la acomodó contra su hombro. Se quedó de pie, meciéndose suavemente y tarareando una melodía que su propia madre había tarareado décadas atrás. El llanto del bebé se calmó y luego se detuvo. Sus diminutos dedos se curvaron contra la clavícula de Sola. Hayden observaba con una expresión que Sola había visto 1000 veces. Orgullo mezclado con asombro y con una ternura que nunca parecía desvanecerse. «¿En qué piensas?», preguntó Sola en voz baja. «Que estoy viendo todo mi mundo», respondió él simplemente. «Y todo empezó cuando te negaste a dejarme beber whisky envenenado. Empezó porque yo fui demasiado terca para meterme en mis propios asuntos». «Es lo mismo», dijo el bebé bostezando, con su boquita formando una O perfecta. En la casa, alguien empezó a reír, probablemente Casey contando alguna historia elaborada que terminaría con él como héroe. El piano había dejado de sonar, sustituido por la conversación y el ruido de los platos al fregarse. Sonidos normales, sonidos familiares, sonidos del hogar. Sola miró hacia la tierra que se extendía hacia el horizonte. 1200 acres que se habían convertido en 3000, con ganado salpicando la pradera como semillas esparcidas por una mano generosa. Edificios que se habían construido, reconstruido y ampliado hasta que la casa original del rancho era solo una parte de algo mucho más grande. Todo comenzó porque una noche, en un polvoriento salón de Red Bluff Crossing, una mujer asustada decidió ser valiente. «¿Crees que nuestros nietos lo entenderán?», preguntó Sola. «Cuando sean mayores, cuando escuchen la historia, ¿entenderán lo improbable que era todo esto?». Hayden se levantó, se colocó detrás de ella y la abrazó a ella y al bebé, apoyando la barbilla sobre la cabeza de ella. «Entenderán lo que importa», dijo.
que el amor no tiene que ver con el momento perfecto ni con una planificación cuidadosa. Se trata de ver a alguien en peligro y negarse a mirar hacia otro lado. Se trata de quemar galletas y café horrible y aprender a bailar mal juntos. Se trata de construir algo que dure, no porque sea fácil, sino porque vale la pena. El sol tocó el horizonte, derramando oro sobre la pradera. En algún lugar en la distancia, un coyote aulló, solitario y salvaje. El bebé suspiró contra el hombro de Sola, contento. Y Sola pensó, sí, ha merecido la pena. Cada momento, cada lucha, cada acto de fe, todo. Te quiero, dijo. No era la primera vez, ni sería la última, pero lo dijo con la misma sinceridad que todas las veces anteriores. Yo también te quiero, respondió Hayden. Desde ese primer momento hasta este y todos los momentos intermedios, alguien los llamó desde la casa. La cena estaba lista. Entrad antes de que se enfríe. Whitney cogió al bebé. La familia se estaba reuniendo, esperando, lista para compartir otra comida alrededor de la mesa que habían construido juntos. Hayden tomó la mano de Sola y entraron juntos. Detrás de ellos, el cielo de Montana se oscureció, pasando del dorado al púrpura y al azul profundo de la noche. Las estrellas comenzaron a aparecer, antiguas y constantes. La tierra en la que habían construido su vida se sumió en la quietud del atardecer. El ganado se acostó, los caballos dormitaron en sus establos, y en la cocina del rancho Cole, rodeados de hijos y nietos, ruido y risas, la prueba de una vida plenamente vivida. Solo Warren Cole miró a su marido y sonrió, porque hacía 23 años ella había gritado, «No bebas eso», y le había quitado el vaso de la mano a un desconocido, y ese único momento de valentía se había convertido en